Pero algunos otros que ya están viviendo estas fases en su vida. Y la primera fase de la vida de una persona que tiene un encuentro con Dios, le puse por nombre la fase de la ingenuidad. Porque esa primera fase donde tú tienes un encuentro con la presencia de Dios, tú eres la persona más ingenua que hay. Lo que define la ingenuidad es la presencia y el fluir de Dios. Tú percibiste y eres muy tocado por la presencia de Dios que en algún momento en tu vida nunca habías experimentado. Y de pronto descubres de que ese Dios del que tanto hablaban las personas en diferentes iglesias de diferentes tiempos es real. Y que te puede hablar en tu habitación y que puedes tocarlo. Y cada vez que tú estás en la presencia de Dios sientes así un ras en tu cuerpo, ¿no? Esta fase es la fase de la ingenuidad. ¿Por qué les digo una fase de la ingenuidad? Porque la pasión que Dios coloca en tu corazón, ese amor intenso por lo cual estás experimentando, te empieza a empujar a hacer cosas que nunca antes habías hecho. Y te vuelves un ingenuo. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí, empecé a vivir por esa fase. Y me convertí en un mover de Dios, extraordinario, maravilloso. Y en ese mover de Dios en el que yo me convertí, yo llegué como un bicho raro, porque era una persona natural, normal como cualquier persona del mundo. Yo me acuerdo que en esos tiempos maravillosos tenía pelo, y el pelo... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todavía tengo. Aquí. Solo que ha cambiado el lugar, nada más. Pero en aquellos tiempos yo llegué con el pelo así, grande, ¿no? Yo tenía una melena así, ¿dónde está José? ¿José no vino hoy? Sí. José, ¿puedes modelar tu melena, por favor, para que vean cómo era? Pero yo tenía así el pelo grande y yo era crespo. Era crespo. Y era loco porque en esos tiempos... Era crespo, chistoso, en serio. Y tenía los ojos azules también. Nada, mentira. Y yo recuerdo que yo llegué a la iglesia así, y yo tenía un look, ¿no? Tenía un estilo, una forma de ser, y yo llegaba con los pantalones acá, porque estaba de moda mostrar las nachas, ¿no? Entonces yo caminaba, ¿no? Y así llegué yo a la iglesia, pero cuando yo llegué a la iglesia y fui tocado por la presencia de Dios, algo alucinante y sobrenatural pasó en mi vida. Yo fui inaugurado por la presencia de Dios, y me enamoré tanto de esa presencia de Dios, que estaba dispuesto a cambiar todo en mi vida con tal de no perder esa presencia. Solo que dentro de esa pasión, muchas cosas de la estructura antigua empiezan a venir sobre la vida de una persona y creemos que tenemos que adaptar a nuestra creencia ciertas estructuras para que las cosas funcionen. Ahí es donde me dijeron que para que yo sirva a Dios tenía que usar camisa y corbata todos los fines de semana. Nunca en mi vida, ni para un quinceañero a los cuales me colaba en la Molina, en la planicie, nunca había usado camisa ni corbata. Pero me habían dicho que así era el mover de Dios. Entonces empecé a usar camisa y corbata. Me habían dicho que los pastores eran intergalácticos. Entonces cada vez que pasaba un pastor, yo... Y cuando un pastor te tocaba en esos tiempos, te tocaba y tú, me tocó, ¿no? Y yo creía todo lo que me decían, porque era ingenuo, porque era apasionado. Presta atención aquí. Y en esa pasión, los jóvenes fuimos movidos a orar mucho, éramos muy intensos. Y nosotros nos levantábamos muy temprano a orar. Entonces, cuando yo me levantaba a las 5 de la mañana, mi líder se levantaba a las 4:30. Entonces, cuando yo descubrí que otros se levantaban a las 5 de la mañana, me empecé a levantar a las 4 de la mañana. Y cuando otros se levantaban a las 4 de la mañana, entonces dije 3:30. Y cuando descubrí que habían otros 3:30 de la mañana, dije, me oro antes de dormir, los friego a todos. Entonces, era como que una competencia de quién era más espiritual. Y eso te llevaba a ser muy intenso, muy apasionado. Y sí, Dios trabaja con la voluntad del ser humano. Escucha aquí, con esa pasión, con intensidad. Y es que yo quiero que tú entiendas algo. Sí, Dios le interesan las formas, pero lo que Dios valoraba era esa intensidad en nuestro corazón. Y nos íbamos al monte a orar. Yo me iba al monte a orar muchas veces en la tarde. Me quedaba tanto tiempo en la presencia de Dios que bajaba de noche del cerro. Me pasó muchas veces eso.
porque éramos apasionados, intensos, y un gran mover de Dios empezó a despertar y muchos jóvenes empezaron a congregar. No nos dimos cuenta de lo que estábamos viviendo, pero yo tenía 20 años en aquellos tiempos. Después llegué a los 22 años, yo tenía 55 células. No me estaba dando cuenta, pero a los 24 años yo había abierto 7 iglesias a los alrededores, había levantado 3 pastores, y para nosotros era normal. Eso no lo ves más. ¿Pero por qué? Porque estábamos apasionados. ¿Y por qué le llamo esa fase de la ingenuidad? Porque dentro de la pasión muchas cosas empiezan a estructurarse en tu vida creyendo que eso te da el mover. De hecho, un Gil que me dijo que la suciedad era enemiga de la unción. Entonces, si es que yo quería tener unción, antes de orar tenía que bañarme. Entonces yo me levantaba en Cusco, en Sapi, 4:30 de la mañana, y me metía en la ducha, me bañaba, y después salía, y en el momento en el que oraba, yo estaba así, y no era presencia, era que me estaba petrificando, se me congelaba el moco. Si lloraba, la lágrima quedaba aquí, me congelaba. ¿Pero por qué? Porque alguien me lo había dicho. Porque cuando uno recién se convierte, es ingenuo. Y en esa ingenuidad tú ves personas que sí, que vamos y que están dispuestos a todo. Lamentablemente, a veces tergiversamos esa pasión y la cambiamos por las formas. Y creemos que esas formas son lo que nos dieron la presencia. Y ahí es donde nuestra ingenuidad no madura. Y tenemos que entender que hay un mover real, que hay una pasión que nos impulsa, pero que no puede ser cambiada por formas. Porque tal vez aquellas formas que en un determinado tiempo funcionaron en los hechos de los apóstoles, no funcionen hoy más. Hay personas que me están diciendo: pastor, ¿por qué usted siempre dice que la iglesia del futuro y que las cosas tienen que ir cambiando y que las cosas se van modernizando? Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Claro, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero Dios se ha manifestado de diferentes formas en diferentes culturas. No me puedes decir que Dios es el mismo de aquellos tiempos de los hechos de los apóstoles, donde los mismos apóstoles establecieron que las mujeres no debían hablar en los templos y tenían que tener las cabezas cubiertas. Eso de ahí se rige a un contexto cultural de un tiempo. Hoy no puedes hacer eso. Tú haces eso, estableces eso aquí, y mañana tienes ahí 200 mujeres con un pañuelo verde. No sé si me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Hoy la relevancia de una mujer y la voz de una mujer es extremadamente importante. No como aquellos tiempos donde las callabas, no las puedes callar. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces muchas cosas han cambiado. Yo me convertí hace 18 años atrás. Dime, ¿tú crees que las cosas son iguales? No. He descubierto, así no sé cómo, vino un ángel, el ángel Gabriel, y me dijo: Jarocho, no tienes que usar terno y mi presencia va a estar contigo. Fue el ángel Gabriel. Es que tú te das cuenta que no necesitas tener 2 dedos de frente para darte cuenta que hay cosas que están mal, donde la gente te está imponiendo ser algo que tú no eres. Y es que yo creo que cuando el ser humano pierde su esencia, pierde su luz, pierde su propósito y deja de moverse por el propósito de Dios y empieza a mover en su vida por cuestiones estructurales, vanas, carnales. La Biblia cuenta que en esta primera fase David fue tomado por el Espíritu de Dios. Y es importante esta primera fase porque tú tienes que reconocer que el Espíritu es quien te debe de guiar continuamente. Pero después David pasó a otra fase. La Biblia cuenta que su papá agarró y le dijo: sabes que tus hermanos están en la batalla, ve y llévales comida. Y él le llevó unos cuantos quesos en un tupper, llegó así, ¿no? Con su chulpi, ¿cómo se dice? Con su queperina, ¿no? Ya, con su chuspa ahí. Y llegó así y les trajo su mote con queso, ¿no? A sus hermanos.
que estaban ahí a punto de la batalla, y de pronto se dio cuenta que había un gigante desgraciado que los estaba amenazando, que se llamaba Goliat, que los estaba insultando. Y él dijo, ¿por qué nadie se lo mecha? Y él dice, no, es que tenemos miedito, ¿no? Y ahí estaba Saúl, que tampoco se animaba, y de pronto dijo, yo me lo mecho. David dijo, yo le entro. Y ahí agarra y Saúl le dice, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Sí, claro. Le pone su casco, no le queda, le pone su coraza, no le queda, su espada tampoco no la puede ni cargar, porque David era chiquitito, porque así, apasionado David, ingenuo, creía en algo que había experimentado en la presencia de Dios, que Dios era poderoso para vencer a sus enemigos. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así, Dios no elige a los mejores guerreros para pelear sus batallas. Mira a los ojos y dile así, Dios elige lo más pequeño, lo más chiquito, lo menos servible, lo más inútil, la basura, a ti, para que Él sea glorificado. Porque Dios no elige a los mejores guerreros, porque Él es quien va a dar la victoria. David sabía eso y decía, tú vienes contra mí con tu espada y tus esas, vas a ver, filisteo incircunciso, como mi Señor te va a hacer justicia. Agarra unas piedritas y lo mata al gigante. Y ahí pasa la segunda fase del mover de Dios en la vida de David, donde aquel empuje y pasión lo llevó a ser un líder y dejó de ser alimentado para alimentar a otros, y empezó a utilizar sus experiencias y su vida con Dios para otorgarles a las otras personas vida de Dios, coraje, impulso, repite conmigo, visión, propósito. Porque cuando uno está sumergido y no pierde esa pasión, ese amor inaugural, empieza a volverse un referente para otras personas. Y David empezó a ser llamado asesino de gigantes. Y empezó a ministrar sobre otros y volvió a los otros también asesinos de gigantes. Y pasó de ser David el que pastoreaba ovejas en el campo y tocaba su arpa, a ser comandante de centenares de personas, y se empezó a mover en la cúpula de los líderes de Israel. Y empezó a vivir en el palacio, envuelto en el liderazgo. Ese es el segundo y la segunda fase del mover de Dios en nuestras vidas. La tercera fase del mover de Dios en nuestras vidas es una fase en la cual todos nosotros sentimos esto. Haz así conmigo. Hazlo así con tus manos, para que te acuerdes y nunca te olvides de lo que te voy a decir. Porque muchas veces en esta fase es donde nosotros nos desviamos. Y yo he visto personas que cuando entran a la tercera fase del mover de Dios, se van de la iglesia y no están entendiendo que Dios quiere utilizar esta fase para transformarte en aquello que Dios quiere hacer en tu vida. Todo lo demás fue una capacitación, todo lo demás fue un entrenamiento, todo lo demás fue solo una fase para llevarte a la fase de la decepción. La tercera fase es la fase de la decepción, porque en el mover de Dios llega un momento en tu vida donde te decepcionas. Y tú puedes tomar esa decepción para ser encorajado y fortalecido en la presencia de Dios, o puedes tomar esa decepción para una justificación de huir de la presencia de Dios. Pero aquel que se apasionó de la presencia de Dios y que conoció a Dios en su presencia y fue tocado por Él, sabe que tiene que tomar decisiones. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 19 versículo 10, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. En esa fase uno descubre que su líder no era lo que él creía que era. En esa fase de su vida descubre que su líder tenía una agenda oculta que solo priorizaba a él mismo. Y él se dio cuenta que Saúl lo único que quería era su reino. No le interesaba la vida de David, no le interesaba nada. David ya dentro del liderazgo, el Señor le había hablado a través de un profeta y le había dicho que él sería el futuro rey. Entonces David empezó a crecer en capacidades, en dones, en talentos, en revelación. Y eso asustó a Saúl,
porque él era una amenaza para su corona. Y como era una amenaza para su corona, quiso asesinarlo y procuraba matar continuamente a David. Y de pronto David descubre que su líder, que lo había mentoreado, el cual había amado, no era lo que él siempre creyó que era. Entonces ahí él se siente decepcionado porque él es el típico líder religioso que sacrifica sin Samuel. Él no busca un Samuel porque él está buscando su propio imperio, su propio reino. Él hace las cosas como él quiere. Él es el líder populista que dice palabras para que los demás solo aplaudan y lo reconozcan como lo que él es. Habla lo que el pueblo quiere oír para ganar aplausos. Y es aquí cuando descubres que tu líder quiere matarte. Qué doloroso es descubrir que tu líder quiere matarte. Tú dices, pero ¿por qué me quiere matar? No quiere decir que Saúl estaba todos los días con un cuchillo tipo Chucky detrás de David. No. Cuando hablamos de que tú descubres que tu líder quiere matarte, es porque él está dispuesto a sacrificar lo que sea necesario de tu vida con tal de que no amenaces su institución, su reino, su imperio. Entonces, él empieza a matar los sueños, la unción, los dones, el talento. Y empieza a anularlo y empieza a decir, ¿sabes qué? Esto no es de Dios, esto no es correcto, esto no es bueno. Y tú empiezas a sentirte oprimido, empiezas a morir. Es aquí cuando descubres que las cosas no son como pensabas. Y empiezan a salir esas frases de no serás nadie, no podrás crecer, porque Saúl no quería a nadie más grande que él. Saúl no estaba dispuesto a tener a alguien que sea más reconocido, más influyente que él. No, él estaba dispuesto a matarlo. Y estas cosas pasan en toda iglesia donde se institucionaliza y donde la institucionalización prima más que el organismo, más que la vida. Entonces ahí es colocado aquel líder que es el chupamedias del pastor, o es el chupamedias del rey, el que le lima los pies, pero no, presta atención, el mover de Dios. Y eso es lo que empezó a pasar con Saúl y David. Lo vio como una amenaza, lo quería matar. En la agenda de Saúl no importa por cuántas personas él tiene que pasar por encima, él está dispuesto a sacrificar hasta su propia gente para mantener su corona. Acá yo mando, yo digo y se hace. Y si no se hace lo que yo quiero, entonces te clavo en la pared. Ese era Saúl. Ese era Saúl. Yo siempre les digo con toda autoridad, somos una iglesia. Somos iglesia. Pero si yo quisiera tener el control de las personas, entonces no predicaría gracia, predicaría ley. Porque la gracia nos hace perder el control de la gente y permitimos que Dios tenga el control. La iglesia no le pertenece a las personas, la iglesia le pertenece a Cristo. Y tú le perteneces a Cristo, tú no me perteneces a mí. Tú puedes ser mi amigo, tú puedes tener vínculos conmigo, pero no me perteneces. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Entonces escucha lo que te quiero decir aquí. Porque si es que nosotros no tenemos revelación de esto, nos vamos a meter iglesias donde estén dispuestos a sacrificar nuestros sueños, nuestro propósito, nuestro llamado, con tal de que lo que se conserve sea el imperio, sea la estructura, sea la institución. Y en esta decepción, que es necesaria que la tengas, que te decepciones en algún momento, te va a llevar a algo súper extremadamente importante. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: si ya te decepcionaste o te decepcionarás. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En esta iglesia no te vas a decepcionar porque tengas un pastor así, pero tal vez te vas a decepcionar por otras cosas. ¿Quién sabe? No siempre es así. Porque sí creo que en otras iglesias hemos pasado por cosas así y que tal vez las has experimentado. Yo siempre les digo, si no estás en una iglesia y eres feliz y no ves mover de Dios, ¿qué rayos haces ahí? Continuamente me buscan personas de otras iglesias a pedirme consejos, pastores, pedirme consejos y decirme, me está pasando esto. Yo le digo, lárgate, huye de ahí, ¿qué haces ahí? No debes estar ahí. Pero tal vez aquí en el mover de Dios te decepciones de otras cosas que tal vez no te gusten. Entonces es ahí donde tú tienes que sí tomar decisiones y tienes que ser plenamente consciente de la decisión que estás tomando.
Porque tu decisión tiene que estar en el mover de Dios, en lo que Dios está haciendo en tu vida, y no lo que la gente demanda, cree o tiene o piensa que tú debes hacer. Esa decepción te va a llevar a depender de Dios. Hace 8 años atrás, aproximadamente 8 años atrás, empecé a buscar de Dios de manera personal. Y en esa búsqueda de Dios de manera personal, cometí muchos errores y me tropecé muchas veces. Pero aprendí algo que a los seres humanos nos cuesta demasiado aprender, sobre todo cuando servimos a Dios, es a depender de Dios. Es a no depender de la voz de una persona ni del consejo de otro, sino de poder escuchar la voz de Dios en tu espíritu. Donde ya no puedes ser manipulado, no puedes ser controlado. Las personas que dependen de Dios no pueden ser manipuladas. No pueden ser controladas ni por estructuras, ni por religiones, ni por filosofías. Persona que depende de Dios y que vive en la presencia de Dios no puede ser manipulada. Y nosotros vemos un Saúl que no es relacional, un Saúl exclusivista, un Saúl que excluye y hace y tiene esta parte de la institución en su cabeza. Toda institución pasa a ser la razón de las cosas. Todo lo que se institucionaliza pasa a ser la razón. Vamos a proteger la institución y la institución se protege a sí misma y olvida la vida y el organismo. Entonces ahí vienen algunas preguntas. Sí me preguntaron, pastor, pero las iglesias tienen un área institucional. Sí, la tenemos. Eso es inevitable. Pero jamás podemos pretender que la institución es prioritaria o más importante que el ser humano. El ser humano es lo más importante que nosotros tenemos aquí. ¿Cuántos están entendiendo lo que les estoy diciendo? Hola. Por eso es que tú ves un Jesús que no se estructura dentro de los conceptos y preceptos religiosos de aquellos tiempos. Cuando Jesús viene y viene nuestro Mesías, viene Dios a la tierra, Él no se estructura en un templo. Él no estaba enseñando en un templo, Él enseñaba en las calles, Él hacía milagros, Él convivía con las personas y rompió todo parámetro religioso de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque Él no priorizaba la institución, Él priorizaba al ser humano y estaba dispuesto a cambiar 21,000 personas que habían recibido panes y peces por sus propias manos para cruzar a la otra orilla por un endemoniado. Uno. Por uno. Por uno. Mueve una flota de barcos, toda una logística, deja toda la multitud por uno. Ese era Jesús. Y ¿sabes qué es lo interesante? Que cuando Jesús llega al otro lado, todos los 21,000 personas, de todas esas 21,000 personas que un día antes había hecho el milagro, 21,000 personas aproximadamente, digo, entre mujeres, niños y todo, dice que muchos de ellos al día siguiente cruzaron la orilla y lo buscaron porque volvieron a tener hambre. Ahí Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Quiero que entiendan, vas a volver a tener hambre, vas a volver a tener problemas, vas a volver a tener conflictos. Pero si tú bebes de mi agua, nunca más vas a tener sed, nunca más vas a tener hambre. Y dice que ellos se escandalizaron con lo que Jesús dijo y muchos de sus discípulos lo dejaron de seguir ese día. Y me encanta esta parte, porque cuando la gente se empieza a ir, y era una multitud de personas, no eran decenas, eran miles que lo dejaron. Jesús volteó a los 12 apóstoles, los miró a los ojos y les dijo, ¿ustedes también se van a ir? Y ahí Simón Pedro responde y dice, ¿a dónde más iremos, Señor? Si solo en ti hallamos palabras de vida. Simón había entendido. Simón había entendido que lo más importante en su vida era el mover. Era Él, era Jesús, eran sus palabras, era lo que Dios hablaba en su vida. Simón lo había entendido. Yo te pregunto en esta mañana, ¿lo has entendido tú? Cuarta fase del mover de Dios es la fase donde te quedas sin alternativas, donde todas las puertas son cerradas.
No sé si a ustedes les ha pasado en su infancia, pero yo recuerdo que en mi infancia yo me enamoré de una niña. Era mi amor platónico. Y yo soñaba con aquel día en el que se vuelva mi novia. Tenía 5 o 6 años yo. Pero yo soñaba con ella. Soñaba literalmente. Y recuerdo aquel día, que era el día en el que yo me iba a declarar a ella. Ya tenía 7 años más o menos. Entonces fui donde ella y le dije, te amo. ¿No? Sé mi novia. Y agarré y me dijo así, no. Sí, pero qué tonta. Así, sí, imagínense lo guapo que soy ahorita. Imagínense de chiquito, era una belleza. Yo no entiendo por qué me choteó. Pero en ese momento, el mundo se me cayó. Me quería morir. Tenía 7 años, pero yo quería morir. Nada más en esta vida tenía sentido. Recuerdo que me fui caminando hacia la chacra y ahí estaba el pozo de agua, de abastecimiento de agua a mi casa, y me paré frente al pozo así y me tiré. Quería morir. Mi vida se había acabado. Me habían roto el corazón. ¿A cuánto les ha pasado? Samuel. Tranquilo, ya Carito te aceptó, así como eres. Siempre hay un roto pero un descosido. Claro, ahí salí inmediatamente, ya el agua no, pasó. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido así, donde sentimos que no hay más caminos, no hay más respuestas? Y aquí yo veo una de las partes más graciosas de la Biblia. Porque dice que David huye y David empieza a ir a los otros reinos a refugiarse, pero esos otros reinos eran enemigos con los cuales David mismo había comandado ejército contra ellos. Y dice que hay un momento en que lo capturan a David y se lo llevan al rey. Y dice que David finge estar loco. Y dice que puso baba en sus barbas. Entonces yo me imagino esa parte. Y el rey lo ve y le dice, ¿qué me has traído? Ya tenemos un montón de locos aquí, bota esa porquería. Y David se hace pasar de loco en medio de un contexto de personas para sobrevivir, porque si no la mataban. Pero imagínate esa parte de... Y tal vez en ese momento empezó a orinarse. ¿Para qué? Para que piense que estaba loco. Para poder sobrevivir, porque no tenía caminos. Porque no tenía otro camino, no sabía qué hacer. Todas las puertas se habían cerrado. Y en medio de esa huida, va y se mete a una cueva, que era la cueva de Adulam. Y cuando está en la cueva, reformulando su vida, él se pone a pensar y dice, ¿qué pasó? Me hubiera quedado allá pasteando las benditas ovejas. Prefiero pelear con osos y con leones, pero lo que estoy viviendo ahora no entiendo, Señor. Y se pone a preguntar él mismo y dice, Señor, estoy meado, estoy solo, todos me han dejado. Los que decían que me amaban ni siquiera están. Y él dice, Señor, no que sería rey, no querías algo conmigo, no que tenías un llamado para mí. Y cuando no tiene caminos y cuando nada más funciona, empiezan a llegar personas a la misma cueva. Otros raros. La Biblia dice, afligidos del alma, endeudados, perseguidos, hombres que Saúl había desertado, que había botado de su estructura porque no encajaban en su caja de zapatos. Y empiezan a entrar a esa cueva. La Biblia dice en otras traducciones, lo voy a leer, dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Se enteraron, está refugiado, está ahí. Vamos con él, porque conocemos su corazón.
Sabemos que Dios lo ungió. Sabemos que tiene una visión. Sabemos que Él tiene un propósito. Vamos con Él. Se desestructuraron, salieron de ahí, corrieron donde Él estaba y se juntaron con Él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. No fueron 10, no fueron 15, no fueron 20, fueron 400 hombres que buscaron a David. Y cuando encontraron a David, hay otra traducción que dice que estos hombres eran errantes, no porque erraban, escucha aquí, sino que no tenían un rumbo en la vida, no sabían a dónde ir, y reconocieron en David un hombre que les daba visión y propósito, y David se volvió jefe de ellos. Cuando David vio esos 400, muchos de ellos dijeron: vamos a vengarnos, vamos contra Saúl, vamos a hacer ejército. Y él dijo: cálmense, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo que ellos no esperan que nosotros somos. Y David les dio algo que no cualquier líder puede dar. David les da visión, les da propósito. David no se intimida al ver un húsar. No se intimida a ver otros hombres más fuertes que él. Porque David, la historia de estos valientes cuentan que solo uno de ellos mató a más de 500 hombres en una pelea. Eran asesinos entrenados. De hecho, Saúl era un estúpido, porque no se dio cuenta que a los que desterró, a los que botó de su estructura, podían causarle el terrorismo más grande de Israel y destruirlo todo. Eran asesinos entrenados. Gente extremadamente capaz. Pero David tomó sus dones, los potencializó y los volvió los valientes de David. Hombres, dice la Biblia, que transformaron en aquellos tiempos Israel, que estaban dispuestos a morir por la causa, para la defensa de un propósito, de un llamado, no de David, sino de una visión que Dios había colocado en este hombre. Él no tenía dónde ir, él no pudo volver a la estructura de donde había sido desechado, no era más bienvenido. Él no tiene dónde ir y no puede y no sabe qué hacer. Pero se encuentra con estos errantes, gente sin estructura, gente que no tenían un lugar, que su lugar estaba en un corazón, en un propósito, en un sueño más grande que ellos. Habían dejado casa, habían dejado familias, habían dejado empresa, habían dejado dinero. Y decidieron seguir un sueño con David. Y aquí vemos cómo es que empieza este ministerio. Personas que tienen unción, que tienen dones, gente que tiene llamado, carácter, lealtad. Gente sincera, gente hermosa, preciosa, que Dios le empieza a regalar a David. Y ahí es donde David entra a la quinta fase del mover de Dios. Discierne los moveres de Dios para que no solo nunca huyes de ellos, sino que cada decisión de tu vida siempre esté fundamentada en vivir bajo la presencia de Dios. La quinta fase es la fase en la que tenemos todos los elementos, solo que no tenemos la visión de Dios y el modo de Dios. Porque tenemos el método antiguo. David tenía todas las cosas delante de él, pero él solo sabía hacer las cosas como Saúl las había hecho antes, porque él había sido su mentor. Entonces David, sin embargo, por más de que tenía las formas antiguas, en su corazón ardía algo diferente, que era lo que Samuel tenía. David estaba enamorado de la presencia de Dios, del mover de Dios en su vida. Yo te pregunto, ¿qué te mueve? ¿Qué te impulsa? ¿Qué es lo que te hace tomar decisiones en la vida? Si realmente es el mover de Dios, entonces estarás dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario por ese mover. Y la Biblia dice que David discierne eso y su pasión lo lleva a traer el arca de vuelta que había sido capturada por los filisteos años atrás. Y va y trae el arca otra vez. Pero la historia cuenta que en el camino que él empieza a llevar el arca, escucha aquí, él toma las formas antiguas que Saúl le había enseñado.
Y antiguamente eran bueyes los que llevaban el arca. Y los bueyes tropezaron, repite conmigo, tropezaron. Porque en el nuevo mover, en el mover de Dios de tu vida, vas a tropezar muchas veces. Te vas a equivocar. Y aquí nosotros nos damos cuenta que David se vuelve a frustrar, pero él ya no se frustra con la gente, él no le echa la culpa a nadie, él sabe que el problema está en él, no en su corazón, no en sus motivaciones, sino en la forma. Él estaba adquiriendo una forma equivocada, una forma antigua, y ahí es donde Dios lo confronta y le dice, no cualquiera puede llevar mi presencia. Y nosotros vemos que en Primera de Crónicas, el Señor habla con David y le dice, David, no cualquiera puede llevar mi presencia, tiene que ser levitas. Y algunos han tergiversado los levitas en estos tiempos y creen que los levitas son los que cantan. No, levitas son todos. Lo que el Señor le está diciendo en aquellos tiempos es una forma. Le está diciendo, los que llevan mi presencia, los que llevan mi mover, no son bueyes. No eres tú, David. Son todos. Y David junta a los levitas y empiezan a cargar el arca. Antes, un hombre, Uz, quería que el arca no cayera y quiso cubrirla con su mano. Usa quiso tocarla y para que no caiga, y ahí él murió. Y este tiene un simbolismo, presta atención aquí. Las manos representan obras humanas, fuerzas, nuestras propias fuerzas. Lo que nosotros podemos hacer para tener la presencia de Dios. Pero cuando Dios los lleva a los levitas a cargar el arca, ellos lo cargan en su hombro. Mira a la persona que está al lado tuyo y dile así: el pueblo entero es el que causó el mover. Porque el mover no es uno. El mover no es un pastor. El mover no es el líder. El mover de Dios eres tú. Cuando tu unción está funcionando, cuando tú eres parte de. Ellos llevaron el arca en sus hombros. La mano representa el esfuerzo humano, pero el hombro habla de encargo. Habla de todos estar juntos, de hacerlo juntos. Cuando las personas vienen a la iglesia Raíces, no se encuentran con los cuadros ni con la música, se encuentran con nosotros, con cada uno de nosotros. Este mover lo creó Dios, despertando el don de cada uno de ustedes, colocando una unción especial en cada uno de nosotros. En medio de la celebración, de la fiesta, es que los bueyes tropezaron, pero David no culpa a nadie. Él solo dice y se pregunta: fallé, pero ¿cómo puedo traer la presencia de Dios? Yo quiero la gloria de Dios. La oración de David era una: yo quiero la gloria de Dios. Señor, si me equivoqué, si algo hice mal, está bien, pero yo quiero tu gloria. Solo dame tu gloria. Solo quiero tu gloria. Debemos ser una iglesia que quiera la gloria de Dios. Necesitamos su gloria. Nada más que su gloria. No queremos más. No quiero más. No me importa otra cosa. Si tenemos su gloria, tenemos todo. No te preocupes en sanidades, no te preocupes en dinero, no te preocupes en prosperidad. Busca el reino de Dios y su justicia. Dios añadirá todo lo demás. La Biblia dice que en los Hechos de los Apóstoles, Dios añadía todos los días la gente que se iba de convertir y se sumaban continuamente compartiendo el pan en las casas, porque ellos solo querían la gloria de Dios. El mover de Dios nos lleva a esto, a reconocer que donde está el mover, ahí debo de estar yo.